Señor, te damos gracias en esta tarde porque estamos aquí con bien. Ponemos en tus manos esta enseñanza y la de la siguiente reunión, pidiendo que tú tomes todo el control, que tú hables a nuestras vidas y nos puedas edificar y podamos aprender a ser buenos administradores de lo que tú nos has confiado, Señor. Pedimos que seas tu Espíritu Santo guiándonos, dándonos entendimiento y sabiduría, eliminando todo estorbo en el ambiente físico o espiritual de en medio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Bueno, pues después de presentarles a Lázaro y a su esposa Lázara, este es el ingreso de cada uno porque el ejercicio fue individual. Vamos a ver la cuarta parte de este mensaje, la segunda del subtema dentro de la serie que iniciamos en el último estudio, mitos, leyendas y realidades de la deuda, y el subtema hoy es ¿cuándo es válido pedir prestado? Y yo les he adelantado que hay tres posibles excepciones, ¿verdad? Y es un tema muy polémico. Hay algunos autores, hablo tanto creyentes como seculares, que satanizan todo tipo de deuda, que dicen absolutamente ningún tipo de deuda es válido y que son muy tajantes. Leí a alguno cristiano que incluso decía que ni siquiera si un hijo se enfermaba, alguien te prestaba, tenías que rechazarlo y esperar a que Dios proveyera de otra forma, ¿no? Y hay algunos pues que sí están de acuerdo en que hay dos o tres tipos de deuda que pueden ser lícitas, otros señalan que es únicamente una y a veces pues se enseñan las cláusulas correctamente, a veces el tema queda muy a la ligera, entonces trataremos de ser lo más claros que se pueda y si hay alguna duda pues tome nota porque tal vez no hay, pero en futuros estudios cuando hagamos ejercicios podremos tener alguna mesa redonda y platicar, debatir y profundizar más, ¿verdad? Yo hace algún tiempo cuando di este curso de una forma más informal en Toluca, así es como lo manejamos, en una mesa redonda donde todos estudiábamos un manual y platicábamos como a manera pues de una tertulia se le llama, ¿verdad? Y ahora la dinámica es un poco diferente, pero de vez en vez también retomaremos la otra dinámica que llegué a manejar. Vimos en la clase pasada, como ya resumí antes de iniciar, algunos de los problemas que trae el vivir a base de la deuda y hay muchos otros temas más que seguiremos viendo más adelante que tienen que ver con la deuda. Vamos a ver acerca de cómo aprender a realizar un presupuesto y cómo vivir dentro del presupuesto, cómo desarrollar resistencia a las ventas, cómo desarrollar resistencia a la publicidad, a los timadores, a los que no es que si no firmas ahorita y si no te embarcas ahorita pierdes todos estos beneficios. Sí, como no, es que nos interesas y es por tu bien. ¿Y qué dijimos? Que como dice el profeta, la manga, que verdad, ¿se acuerdan? Tu vida no les importa, si invierten tanto tiempo personal y dinero en quererte convencer es porque ellos van a sacar algún beneficio. No son casa de beneficencia. Ellos obtienen algo, ellos enriquecen y tú te empobreces. Tú eres su activo y lo único que hacen es generar más y más a través de ti. Entonces, veremos todo esto más adelante, que son temas que no tienen que ver directamente con la deuda, que no hablan explícitamente de ella, pero sí tienen que ver implícitamente, van de la mano. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de esos temas que veremos es el que nos lleva a veces a caer en las deudas. Cuando no sé armar un presupuesto, ¿qué hago? No me alcanza y me endeudo para que me alcance. O cuando tengo un presupuesto pero no vivo dentro de él y entonces ya no me alcanza, me endeudo para comprar lo que no necesito para impresionar a gente que no me interesa. Algo absurdo, pero así a veces actúa el ser humano, ¿verdad? Estamos comprando cosas con dinero que no es nuestro, cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no nos importa y que en algunos casos hasta nos caen mal. Una persona que no tiene el carácter para desarrollar resistencia a las ventas, a la publicidad, también va a andar firmando al rato por todos lados todas las deudas, después diciendo ¿qué hice? Porque no adquirieron estabilidad. Son temas que tienen que ver de una u otra forma que veremos más adelante, pero antes vamos a ver un par de temas que sí tienen que ver directamente con el asunto de las deudas. Uno, el que veremos el día de hoy, cuándo es válido pedir prestado. Otro que veremos la semana que viene o dentro de 15 días, cómo salir de deudas. Y no creas que vamos a traer una fórmula mágica, ¿verdad? De hecho, podríamos resumir toda la predicación en págalas. Esa es la fórmula secreta. ¿Quieres salir de deudas? Págalas. Pero vamos a ver algunos consejos para poder multiplicar nuestro ingreso, para poder salir de este círculo vicioso y comenzar a pagar nuestras deudas. Comenzamos hoy entonces con esta pregunta. ¿Cuándo es válido? Como les mencionaba antes, el tema es un tema
valga la redundancia, muy debatido, donde algunos autores dicen no hay ninguna excepción a la regla, nunca es válido endeudarse, algunos dicen únicamente con la hipoteca, otros dicen no, tú endeudate con todo lo que quieras, y bueno, ya cada quien tiene la responsabilidad de ser honesto y buscar ser un buen administrador y no buscar pretextos para endeudarse, ¿no? Sea cual sea la conclusión que tú tomes, siempre que sea con la base de que somos administradores y no dueños y tenemos que entregarle buenas cuentas al dueño. Entonces, si aceptamos alguna de estas tres excepciones, que sea porque en verdad estamos convencidos y porque nos comprometeremos a pesar de ellas a buscar ser buenos administradores y no porque estamos buscando todo tipo de pretextos para ver cuándo nos podemos embarcar. ¿Sí me explico? Vamos a ver entonces estas tres excepciones. Creo yo que una puede ser muy debatible, que las otras dos no tanto, especialmente la primera de ellas es muy clara, pero hay que especificar que hay algunas cláusulas en cada una de ellas. Es muy peligroso únicamente decir en este y este caso se puede sin especificar ciertas cláusulas que conllevan el ser un buen administrador. ¿Cuándo creen ustedes que podemos incurrir en deudas? Sin la explicación nada más, respuestas al aire, adelante, como quieran. Sin levantar la mano pueden hablar ahora o callar para siempre. ¿Cuándo creen que se puede? Cuando sabemos que hay un respaldo para pagar la deuda. ¿Alguna otra respuesta? ¿Para una casa? ¿Alguna otra respuesta? Híjole, es que quiero un Mercedes de 600,000 pesos, puedo dar 100,000 de enganche y del otro 90% restante pago a 5 años únicamente el otro 60 y el 30 restante a los 6 años ya veo si lo refinancio, devuelvo el coche o a ver cómo lo hago. ¿Sería posible o no? ¿No? Ok. Sí. Bueno, posible sería válido, más bien dicho. Correcto. Podemos endeudarnos en primer lugar, y explicaremos por qué, en ciertas hipotecas, no en todas. Muchos lo enseñan como si fuera una regla. De hecho, acabo de iniciar este mismo curso en Toluca apenas el martes, y una hermana que lo había tomado con otra persona dice, no, nos enseñaron que solo se puede para comprar casas y no dieron más detalles, ¿no? Entonces, al rato vas a tener un montón de personas que están libres de tarjeta de crédito, pero están embarcadas con hipotecas innecesarias a 20 años. Entonces, tengamos mucho cuidado porque no es una regla que cualquier tipo de hipoteca es válida. Esto es muy peligroso porque podemos nosotros llevar a cabo compras pues innecesarias, que pagamos mensualidades más allá de nuestra capacidad, podemos realizar malas compras que a la larga terminen trayéndonos un problema. Entonces de nada sirve que un creyente diga, yo no tengo ninguna deuda, pero está ahí embarcado a 20 años y cada mes todo su ingreso se va para la hipoteca. Hay personas así, yo conozco personas que rompieron el cochino, empeñaron el perico, todo y se cambiaron, pero bueno, no pasan 4 o 5 años y siguen con el sillón de Coca-Cola, no tienen ni para las cortinas, ni para comer. Bueno, nos cambiamos, pero ayunamos lunes, miércoles y viernes porque no alcanza casi, y están siempre estresados, peleándose porque tantito uno se enferma, le da una gripe y están tan justos que no pueden ni para pagar las medicinas, ¿no? Porque les dijeron que sí era válido endeudarse para una hipoteca, pero nunca les enseñaron ciertas cláusulas. ¿Dónde dice la Biblia las cláusulas? Pues bueno, no dice explícitamente estas son, pero al señalarnos que tenemos que ser buenos administradores, entonces en la multitud de consejeros, dice la Biblia, está la sabiduría y buscamos qué es lo que se aconseja para que una compra pueda no causarte estos problemas, sino que pueda ser benéfica y no lo contrario, ¿verdad? Otros se embarcan porque les han enseñado que su casa es un activo, lo cual pues ya muchos autores de finanzas personales han desmentido, han explicado el por qué. Por supuesto que concuerdo con ellos, porque otras propiedades que tú adquieres como inversión pueden llegar a ser un activo, pero tu casa donde tú vives no es un activo, es un pasivo. De hecho, pues el nombre o el término lo enseña todo, ¿no? Un activo es algo que te está generando a ti un ingreso, un negocio, una casa que estás rentando, una empresa, dinero invertido en la bolsa que te está generando es un activo. Tú no estás ahí, te está generando mes a mes, por eso se le llama activo, porque ¿qué es activar? Es apretar el botón y que algo esté encendido.
Cuando tú estás habitando una casa, pagando una hipoteca, tú no estás recibiendo de ahí activamente nada mes a mes, es un pasivo. ¿Por qué? Porque estás descansando, te está generando gastos, pagas mantenimiento, pagas remodelación, pagas luz, agua, teléfono, pagas la hipoteca, a ti te está costando dinero. Claro que si es una buena compra, con el tiempo va a subir y si la vendes vas a poder ganarle dinero y entonces habrá sido también a la par un buen negocio, pero mes a mes la realidad, siendo estrictos, es que tu casa no cumple con la función de un negocio o de un activo, sino de un pasivo. Muchos, por no entenderlo, te digo, se invierten toda la vida y todo el pericono porque es nuestro activo, ¿verdad? Nuestro patrimonio, nuestro activo, y entonces ahí va toda la mensualidad y no tienen para absolutamente nada más, y en 20 años no pudieron ni ahorrar ni generar porque todo se fue para la casa, porque les vendieron esta idea. Entonces, hay ciertas ocasiones, en algunos casos, cuando podemos bíblicamente incurrir en este tipo de deuda. ¿Cuándo y por qué es que una hipoteca puede llegar a ser viable? Comenzamos con que Génesis 2:24 señala que Dios, al crear a Adán y Eva, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Pregunto, ¿Adán y Eva tenían padre o madre? No. Adán fue el hombre más feliz que ha existido sobre la faz del planeta Tierra porque nunca tuvo suegra. ¿Cuántos dicen amén por esto, verdad? ¿Y por qué entonces dice dejar al hombre a su padre y a su madre? Porque no está hablando de Adán y Eva, se está enseñando un principio para el resto de la humanidad, que al unirse a su mujer tienen que deslindarse de casa, de papá y de mamá. Esto abarca otro tema, pero esta es la verdad bíblica, ¿no? Dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, bíblicamente, no hay nada de que cuando una pareja se casa, pues sigue viviendo en el cuarto de los padres o en el cuarto del jardín de atrás. No, señor, todo este tipo de ideas y manipulaciones y rollos guajiros que nos queremos hacer creer que todo va a funcionar bien, no va a pasar nada, no hay problemas, todos nos amamos, no son bíblicos, porque tiene que haber solamente una autoridad en cada hogar. Por muchas razones, la nueva pareja tiene que hacer su vida, tiene que tener su espacio, tiene que tener su intimidad, tiene que tener su privacidad. Cuando un padre le dice: no, vente aquí conmigo, mijito, creyendo que le está haciendo un bien, le está haciendo un mal, porque ambos están viviendo fuera del orden de Dios y Dios no va a bendecir a ninguno de ambos. Entonces, bíblicamente, tú te casas y tienes que hacer tu vida independiente. No te puedes ir con los amigos, con el primo, con el perico, con papá, mamá, con el abuelo, con absolutamente nadie, a menos que tengas algún ser querido que no puede valerse por sí mismo. Entonces ahí está por encima de este mandato el mandato de el amar, de tener misericordia, y entonces podemos, siempre y cuando le leamos la cartilla y no nos cause problemas, tenerlo en nuestra casa, porque tampoco vas a decir: no, pues ya que se muera porque no puedo vivir con absolutamente nadie, ¿no? Basándonos en este principio bíblico, ¿qué sucede? Dos personas se casan, no pueden vivir en casa de alguien más, necesitan una vivienda independiente. ¿Qué opciones hay? En el mejor de los casos, si son hijos o sobrinos de MacPato, a lo mejor MacPato dice: pues te presto uno de mis penthouse aquí en Santa Fe, te presto uno de mis castillos, te presto una de mis casas. Si son hijos o sobrinos de Slim, pues bueno, se las regala y asunto arreglado. En resumida cuenta, opción número 1, que te presten o que te lleguen a regalar una vivienda. En ese supuesto caso, que le heredaste, lo que sea, sería una tontería que tú gastes en renta o en hipoteca, porque no tienes la necesidad. Como que en la empresa te dan un coche y tú vas y sacas a mensualidades otro. ¿Para qué si ya tienes uno que te están dando, aunque no sea tuyo, tú lo vas a usar? O como que te invitan a comer y tú dices: no, pues ahorita como poquito y saliendo voy y me doy un atracón enfrente y me atasco cuando, ¿para qué, no? ¿Por qué vas a gastar innecesariamente si ahí tienes ya el recurso para encajar en el perfil que la Biblia nos señala, de vivir de forma independiente con tu esposo, con tu esposa y tus futuros hijos? Entonces, te prestan, te regalan, salvo que sea indispensable, salvo que sea necesario. No es recomendable ni correcto que una persona diga por capricho o por la razón que sea: pues no estoy de acuerdo y me voy. A menos que sea por un problema de seguridad, de que tuvieron un susto en casa,
de que ahí espantan, ahí se aparece la difunta suegra, o de que la casa se está derrumbando, no está bien estructurada, o sabes que el que me la presta o el que me la regala se está metiendo en mi vida. Por ejemplo, hay papás que cuando se casa su hija le dan la casa, pero empiezan a quererse meter con el yerno y quieren ellos mandar. Entonces ahí él tiene toda la autoridad de decir, ¿sabes qué, mi amor? Que bueno, tu papá te dio tu casa, renta, la vende, la derrumba, lo que quieras, pero no van a manipular aquí la autoridad soy yo, y para que no se meta, nos vamos a otro lugar. Únicamente en estos casos es cuando es válido que tú digas, me voy a ir a embarcar de una u otra forma. Pero de eso a que me voy porque no necesito la ayuda de nadie. Hay personas así, ¿eh? Oye, mi hija, te doy esto, y el esposo, no necesitamos la ayuda de tu papá. Siempre y cuando hablen claro, ¿sabes qué? Si te la quieren, pero no se va a meter, adelante. Pero ya cuando es por orgullo de que no, que yo puedo y yo soy Macpato, o no necesito la ayuda de nadie, o Dios proveerá, esto ya es falta de humildad y exceso de orgullo y ya no es válido. Si no es por una de estas razones y tú tienes este beneficio, dale gracias a Dios. La realidad es que pocos son los afortunados que cuentan con este tipo de oportunidades. La segunda opción donde encajamos la gran mayoría es que al casarte ni te prestaron y mucho menos te regalaron absolutamente nada. Te fuiste de tu casa con 2 varillas y con 3 ladrillos y di que te fue bien. Y a lo mejor la televisión que tenías en tu cuarto y la cama en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero tú tienes que ver cómo le haces. En el mundo actual es un pequeño porcentaje el que cuenta con este privilegio de poder empezar de esta manera. Entonces, ni te prestan ni te regalan, ¿qué opciones tienes? 3 opciones más. Opción número 1, comprar de contado. 2, rentar. 3, pagar una hipoteca. Si tú te casas y ya tenías tiempo trabajando, o recibiste una herencia, o asaltaste un Oxxo, lo que tú quieras, y puedes pagar de contado, bienaventurado, y esa es la recomendación. Que no te endeudes, que no vayas y pagues renta tirando dinero ya sea en una renta o en intereses, que no incurras en deudas y que compres de contado, porque además vas a poder comprar mucho más barato. Puedes adquirir mejores oportunidades porque, como dice el dinero del chango que baila con la... ¿Cómo es dicho? Que con dinero baila el perro y el del chango, ¿cómo va? O estoy inventando, no hay ninguno del chango, ¿no? Ok, aluciné, no hay ninguno del chango. Entonces tienes el dinero y el que pone el dinero manda, ¿verdad? Más como está la situación, llegas con alguien y puedes negociar y adquirir una muy buena oportunidad y te evitas el pagar dinero en intereses. Y mejor lo quieres a pagar en intereses, dices, ok, esto iba a ser de renta, de hipoteca, mejor lo ahorramos, lo invertimos y en vez de regalarle al banco dinero en intereses, tú empiezas a generar intereses a través de inversiones o a través de negocios, empiezas también a generar más recursos, ¿no? Lo que veíamos la clase pasada, no seas tú el negocio de los demás, sino más bien que ellos se lleguen a convertir en tu negocio. El banco, los súper, todo el mundo te quiere saturar de sus créditos porque quiere que tú seas su negocio, no porque tu vida les interese. Entonces, si tienes esta opción, también bienaventurado, pero la realidad es que también en muchos de los casos esto es poco común. Si eres como yo y la mayoría de los mortales, saliste de casa con tus 2 varillas, 3 ladrillos y lo que tenías ahorrado a duras penas te alcanzó para la boda. Y no puedes entonces comprar tu casa de contado. No te prestaron, no te regalaron y menos puedes pagar de contado, a menos que sea una casa de esas que venden en Home Depot, esas bodeguitas para guardar las cosas. No tuviste esa oportunidad, entonces te quedan únicamente 2 opciones. Recuerda, vivir con alguien más no es válido. Tienes que ser independiente. No hubo prestado, no hubo regalado, no pudiste comprar. ¿Qué te queda? O rentas o adquieres a través de una hipoteca. ¿Qué pasa con la renta? Muchos utilizan un montón de argumentos para defender, es que no tienes que dar un desembolso para el enganche, no tienes la presión, no pagas intereses, no estás comprometido, el día de mañana que esté mala cosa te vas a una más barata. La realidad es que a la larga lo que tú estás haciendo es regalarle el dinero a alguien más. Es que no pago intereses, pagas el 100% de intereses, compadre. Estás regalando absolutamente todo. Nada de ahí tú lo vas a ver en un futuro.
Sí, estás disfrutando, estás viviendo, pero a la larga tú no te estás quedando con absolutamente nada, ni un peso de lo que estás pagando tú lo vas a recuperar. Algunos dicen, es que no tengo para el enganche. Mira, si tú sigues adelante cuando lleguemos a las clases del presupuesto, del ahorro, de salir de deuda, vas a ver que sí podrías tener para el enganche. A lo mejor hasta vendiendo la televisión que tienes colgada en la sala que compraste a meses sin intereses, podrías tener la mitad del enganche. Si en lugar de comerte 3 pavos en Navidad te comes uno, si en vez de gastarte todo el aguinaldo como Santa Claus dándole regalos a todo el mundo te gastas solamente una parte, si en vez de comer todos los domingos fuera como si no hubiera mañana, te restringes un poquito, créeme que a la larga podrías juntar para el enganche. No es que no puedas, es que no has querido, es que lo quieres en una semana y en una semana no se puede hacer. Roma no se construyó en un día, necesitas dedicar un tiempo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, teníamos la opción de rentar algo un poco más elevado, decidimos rentar algo de la mitad de nuestro presupuesto para ahorrar la otra mitad. Luego vendo mi auto, nos quedamos con uno junto, de esa forma el enganche inicial de la hipoteca, que ya más adelante le seguiré contando, ¿verdad? El problema es que no queremos nosotros tener perseverancia y tener paciencia. Fueron como 3 o 4 años de vivir en una casa más sencilla y de doblegar el ego y el orgullo, porque muchos habían dicho, no, recién casados que nosotros somos bien prósperos, si rento una del doble y vámonos. Entonces tenemos que luchar contra todas estas cuestiones que hemos venido tratando en todos los temas. Entonces, un gran porcentaje de personas, si se esforzaran, claro que podrían hacerlo, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque pagar renta pues es la opción más cómoda, más fácil y para muchos pues la más, le llamo yo, la más farola. ¿Por qué? Porque rentando puedes vivir en un lugar, como te lo demostraré más adelante, 2 veces más caro que si pagaras hipoteca, con la diferencia de que no es tuyo, ¿no? Y yo conozco personas así que toda la vida rentando, caso no es verdad, enormes, y pagan 15, 20, 25 mil, 30 mil pesos de renta por algo que no es suyo, invitan a los demás y mira mi casa. ¿Cuál es tu casa, compadre? No es tu casa, te invito a la casa de la señora Rosario Gómez, o como se llame la dueña de la casa. Tú eres su inquilino, esa es la realidad, ¿verdad? A veces es evidente cuando el dueño original le puso un letrero con el apellido de la familia. Y llega el invitado y dice, pues no, que aquí vivían los Hernández, por ejemplo, y por qué dice que los Gómez. Pero bueno, así le gusta vivir a mucha gente, ¿no? Y es obvio que alguien que paga rentas de esta cantidad podría, si quisiera, juntar para un enganche. Si decidieran 3 o 4 años pagar la mitad y ahorrar el resto, podrían pagar un enganche. No quieren bajarle a su ego y a su orgullo, esa es la realidad. Quieren seguir presumiendo casotas o departamentos lujosos que realmente no les pertenecen. No están dispuestos a sacrificarse 3, 4, 5 años de comodidad, de ego, de orgullo, para tomar las mejores decisiones. Y entonces dicen, seguimos rentando. Tenemos aquí a Lázaro. Para los que van llegando, Lázaro y su esposa Lázara, les pusimos así porque están financieramente muertos y hay que resucitarlos. Nos representan a todos nosotros de acuerdo a algunas encuestas anónimas que llenaron hace 15 días, donde eliminando el promedio, pero no el promedio, sino la encuesta más baja y más alta, dan a cada uno 30 mil pesos por mes y reciben al año 80 mil pesos extras, aguinaldo, vacaciones, dinero que se roban, no sé yo de dónde los obtuvieron, pero ahí lo tienen, ¿verdad? Que de hecho hubo 2, 3 hojas que me sorprendieron porque recibían mes a mes una cantidad no muy alta, pero de repente anualmente recibían una cantidad que superaba por mes 3 veces más de lo que recibían. Digo, seguramente estos en Navidad van a saltar bancos y a robar a la gente que tiene aguinaldos y todo esto, ¿verdad? Es broma, comentamos que hay muchas personas que se dedican al comercio, por ejemplo, que pues en épocas como estas venden mucho más, o personas que reciben bonos, prestaciones y repartición de utilidades, de aguinaldo y vacaciones, y a veces pues llegan a recibir más de todo ese tipo de ingresos adicionales que su sueldo mensual. Entonces un Lázaro y Lázara, si tú estás por debajo o por arriba, no te preocupes, la idea es solamente ver algunos ejercicios. Tenemos a Lázaro que se casa con Lázara. Entre los dos tienen 60 mil pesos libres por mes, 30 mil pesos cada uno.
Los expertos financieros o la mayoría de ellos les recomendarían que no inviertan en deudas o en una hipoteca o en este caso en una renta más del 30% de sus ingresos totales, aunque ya algunos extienden esta cantidad y estiran la liga hasta el 50%. Antes un banco te prestaba únicamente la tercera parte del total mensual que tú pudieras comprobar, es decir, a ellos les prestarían, si comprueban que recibe 60,000 pesos por mes, únicamente, ¿cuál es la tercera parte de 60,000? 18,000, pero ya hay muchos bancos que prestan hasta la mitad, o sea que les dicen, tú embárcate y te prestamos hasta 30 y vive con los otros 30. Vamos a irnos al porcentaje más bajo, que de hecho, como veremos más adelante, yo recomendaría irte más abajo del más bajo. Ahorita vamos para allá y te digo por qué. ¿Cuál es el 30% entonces de los 60,000 que ellos reciben? 18,000 pesos por mes. Y dicen, este es nuestro presupuesto para nuestro nidito de amor. Y deciden ellos ver diferentes opciones y van a ver algunas casas, departamentos en venta, en renta, y tienen ellos como presupuesto estos 18,000 pesos. Hay dos caminos a elegir. En cada uno de ellos, un buen administrador tendrá que luchar contra su ego, contra el tiempo, contra la falta de paciencia y la falta de contentamiento para tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos caminos, la opción es la que sigue. Camino número 1, ellos pueden decidir pagar eso en renta. Y si ellos rentan y pagan 18,000 pesos mes a mes, van a vivir en una casa o departamento que cueste aproximadamente 3,600,000 pesos. ¿Por qué? Porque antes las rentas representaban mensualmente el 1% aproximadamente del valor total de la propiedad. Ahora, por toda la oferta que hay, tú rentas una propiedad más o menos en el 0.5, 0.7% del valor total. Es decir, que de 3,600,000 pesos, el 0.5% son 18,000 pesos. Es más o menos para lo que les alcanzaría. ¿Sí me explico o no? Entonces, imagínate cómo es una propiedad de este valor. Es lo que ellos podrían rentar. A lo mejor podrían adquirir por aquí en preventa en Santa Fe un departamento de unos 90 metros cuadrados, tía, tú que le sabes bien, con alberca, con gimnasio, en preventa sí les alcanzaría tal vez, ¿no? Ah, no, van a rentar, perdón, no van a comprar, van a rentar, no para comprar, no. Ok, están solos, no tienen hijos, una recámara, está bien, pero invitan a sus amigos, mira, desde aquí se ve la ciudad, tenemos alberca y tenemos cancha de pádel y tenemos cancha de tenis y tenemos gimnasio y tenemos sauna y vapor, nunca se meten ni los usan, pero ahí los tienen todos, ¿no? Y yo no vivo en lo más lejano de la ciudad, vivo en las lomas de no sé dónde, ¿no? En Lomas de Santa Fe. Podrían pagar estos 18,000 pesos para rentar una propiedad que cuesta 3,600,000. Si ellos pagan esos mismos 18 en hipoteca, ya no aspiran al departamento con sauna y vapor y alberca y todo eso. Porque cuando tú pagas una hipoteca, aproximadamente vas a pagar una mensualidad del 1% del valor total de la propiedad. O sea que esos 18,000 pesos les alcanzarían para comprar una propiedad que costase o para obtener un crédito de 1,800,000 pesos. Y pueden invitar a sus amigos a su depa, entre comillas, de 3,600,000, o pueden invitar a sus amigos a su verdadero depo casa de 1,800,000 pesos. Están pagando lo mismo. Hablas de mundos muy distintos, de propiedades que cuestan una el doble que la otra, o como lo quieras ver, la otra la mitad de la más cara, pero una a la larga va a ser suya, la otra únicamente le están rentando. Entonces ellos deciden adquirir una hipoteca, compran la propiedad de 1,800,000, en un caso más o menos a 20 años estamos calculando. ¿Qué pasaría si Lázaro y Lázara se dejan llevar por las apariencias? ¿No? ¿Qué van a decir nuestros amigos? Y tu primo, y tu exnovio, y quien quieras, ¿verdad? Vamos a rentar.
Y es más, no hay que pagar 18, mira, ganamos 60, vamos a pagar 30. ¿Y para qué les alcanzaría con 30,000 pesos? Ya para algo mejorcito, ¿verdad? Ahora sí. Pero a la larga no recupera nada. Pagaron cada año o tiraron a la basura 360,000 pesos por año. O más de 200,000 pesos por año, según cuánto estuvieran pagando de renta. Vivieron en un lugar muy bonito, pero tiraron todo ese dinero a la basura. En cambio, si compran, tendrán que acomodarse un poquito más, hacer turnos para ver quién duerme en cada horario, porque no caben los dos acostados, por lo chico que va a ser el lugar, porque la propiedad cuesta la mitad que rentar. Tienen que doblegar su ego, su orgullo, porque no podrán apantallar a los demás. Pero a la larga, esa casa o ese departamento sí va a ser suyo. Además, si al año ellos pagan estos 80,000 pesos extras que reciben cada uno, o sea, 160,000 anuales, suponiendo que no diera nada mensualmente, porque con el ingreso de 60 al mes y la hipoteca de 18 podrían pagar más todavía al mes a capital. Pero suponiendo que no lo hicieran, que quisieran disfrutar y vivir sin tanta presión, únicamente dando el extra que reciben al año, ellos terminarían liquidando su propiedad en menos de 7 años. Después veremos ejercicios ya exactos, pero este es un aproximado. La venden y siguen pagando lo mismo y pueden comprar ahora sí la de 3,600. Oye, pero ya subió. También la de 1,800 ya subió. Ahí se compensa. A lo mejor pagan un poquito más, ahorraron, pero va a ser mucho más fácil a que si de jalón de un inicio la quieren adquirir, porque la de 3,600 implicaría una hipoteca de 36,000 pesos al mes. Que a lo mejor ayunando de lunes a viernes la pagan, pero a 20 años. En cambio aquí en menos de 7 años ya está liquidada, y si quieren se van a la otra, y si no ya tienen esos 18,000 pesos libres por mes para irse de vacaciones. Al año hablamos de 180, 216,000 pesos. Creo que sí les alcanza para un buen viaje a Europa, o incluso a las islas griegas, o algo así por el estilo, ¿verdad? O en 3 años, ahora sí, un buen auto premium sin tener que pagar absolutamente nada de intereses. ¿Cuál es la diferencia? Un camino es fácil, pero a la larga no deja nada. Manipulado por el ego. El otro camino, caracterizado por la humildad, por la paciencia, por la perseverancia, por la buena administración, a la larga termina dejando mucho más. Por eso un autor de finanzas personales cristiano, como vimos en la primera clase, Dave Ramsey, tiene un lema que es vivir como nadie para después poder vivir como nadie. Y dice, todo el mundo vive como no debería vivir actualmente, por querer aparentar. Si tú vives un tiempo como nadie lo hace, teniendo esta paciencia, contentamiento, perseverancia, después podrás vivir como ninguno de ellos lo hace. Y así tú puedes poner estos ejemplos a tu nivel de ingresos, para abajo o para arriba. ¿Qué harías si no pagaras renta? ¿Qué harías si no pagaras hipoteca? ¿Qué harías si no pagaras universidad de tus hijos, si hubieras empezado años atrás a planificar para eso? Hay muchas cosas que ahorita muchos los tienen atorados y que demuestran que realmente el problema no es su ingreso, sino lo que están haciendo con él o lo que hicieron con sus ingresos los últimos 10, 15, 20, 30 años. Vamos a ver más ejercicios después, vamos a ver algunos simuladores y todo, pero esto es un aproximado. Ahora, cláusulas o recomendaciones para que ellos pudieran adquirir esta hipoteca, basándonos en qué principio, en el que ya dijimos, que bíblicamente somos únicamente administradores y tenemos que ser hallados buenos administradores, y en que en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. Entonces, en la multitud de consejeros, ¿qué se aconseja y cuál es la mejor decisión y qué es lo que nosotros deberíamos de hacer como buenos administradores? Número 1, pagar una hipoteca por debajo de tu capacidad. Ni se te ocurra irte hasta el 50% y decir, ganamos 60, pagamos 30. Te vas a ir a los 20 años, vas a pagar un dineral de intereses y no vas a poder hacer absolutamente nada más. Si tú te vas por debajo de tu capacidad, dices, es más, ni al 30, vámonos más abajo. En lugar de 18, por ejemplo, vamos a pagar 13, 14 y el resto lo ahorramos y lo damos a capital. O lo guardamos para algún gasto innecesario. ¿Qué va a pasar? O algún gasto extraordinario, perdón. Ellos van a estar más tranquilos mes a mes,
No van a estar en la estadística que hoy conocemos, que dicta o que dice que más del 50% de los problemas matrimoniales tienen que ver con asuntos financieros o su origen son temas relacionados al dinero. Van a estar tranquilos, les va a sobrar una buena cantidad mensual y si viene algún gasto extraordinario, inesperado, van a tener solvencia, además que van a liquidar antes. Pueden incluso terminar liquidando en 5 o 6 años, pagar nada de intereses. La propiedad, si es una buena inversión, puede subir mucho más de lo que pagaron en intereses, casi casi como hasta que se hubieran hecho negocio, ¿verdad? En cambio, pues a los 20 años a lo mejor salen tablas, a lo mejor ganan un poquito, a lo mejor pierden un poquito, pero están estresados y peleándose y sin tener la oportunidad de utilizar ese dinero extra para otras cosas que les pudieran beneficiar. Entonces, Lázaro, como dijimos, y su esposa Lázara, por su nivel de ingreso, el banco podría prestarles hasta para un crédito de, si tienen 60 al mes y les prestan, pueden pagar la mitad, 30 a 20 años, haremos un crédito de unos 3 millones de pesos. Podrían hasta pagar eso, pero a 20 años todos apretados con todos estos problemas, pagando 30,000 pesos por mes, súper apretados, ahorcados, regalando un dineral de intereses. ¿Qué es lo que yo les recomendaría? Que no lo hicieran, que se quedaran cuando mucho con el préstamo de 1.800.000 y los pagos de 18 para estar más ligeros y para liquidar antes. Cuando mi esposa y yo sacamos nuestro crédito hipotecario hace como 4 años, donde adquirimos, había casa chica, mediana y grande. Y nos mató la mediana mucho más que la grande, nos gustó demasiado, pero era pagar como 5,000 pesos más al mes. Y platicamos, estuvimos a punto de embarcarnos con ese y dijimos, no sabes que esto es más enganche, es más mensualidad, mejor esto extra de enganche y esto extra de mensualidad, lo damos a capital de esta, realmente no necesitamos más que esto, es otra vez doblegar el ego, el orgullo. En otra yo puedo invitar a mis amigos, no, miren la cocina, cada cuarto con su baño, somos 2, ¿para qué quiero 3 baños? Cada cuarto con su closet, en el closet de un cuarto cabíamos todos. Y no, pero es que tiene cuarto de servicio, ni muchacha de planta tenemos. Y así están muchos, de verdad. Conocemos a personas que se cambiaron ni para amueblar la casa con lo más básico, ni para ponerle cortinas tienen, pero ahí está nuestra casota. Es más, no invitan a nadie porque no tienen ni para pagar la comida para invitar a alguien, pero ahí está su casota. Entonces casi casi como museo, pásenla a ver y vámonos otra vez. Entonces dijimos, mejor nos quedamos en esta porque no nos vamos a ir hasta los 20 años y liquidamos antes. Tenemos proyectado terminar en total a los 7 u 8 años, ¿verdad? De haber adquirido la hipoteca. Fue la idea desde un principio y es la idea que seguimos manteniendo y que obvio no podemos nosotros garantizar el futuro, pero si Dios nos da vida y su bendición, esos son los planes y las cuentas y los cálculos que nosotros hicimos, ¿verdad? Y que a la larga, cuando yo deje de pagar una hipoteca, pues tengo 2 opciones, ¿verdad? De hecho tengo muchas, si no lo puedo ahorrar, generar más con ello, o ahora sí irnos a la mediana, pagaría mucho menos que lo que pago obviamente, o ahorrar y después de contado vender la mía y el ahorro y comprar otra más. Hay muchas opciones, o disfrutar la vida. Es decir, nos damos y hacemos y deshacemos y todo, porque estamos libres de esto que estamos pagando mes a mes. En cambio, si nos hemos embarcado con la otra, pues estaríamos más apretados, nos tardaríamos más y vendrían todos los problemas que ya explicamos. En segundo lugar, buscar una propiedad con buena plusvalía. Ten cuidado, asesórate bien con diferentes personas. No le creas al primer vendedor que te dice, no, aquí es lo máximo. Investiga bien. De preferencia que sea una constructora seria, que no esté en la etapa final cuando ya el precio es el más elevado, o si es algún particular y tienes el dinero, pues bueno, puedes negociarle, pero cuando es con constructoras, pues no tanto, y cuando están empezando puedes adquirir un mejor precio. Cuando mi esposo y yo nos cambiamos, el desarrollo iba al 40%, y nos tocó lidiar pues con algunas, entre comillas, incomodidades, donde algunas avenidas seguían apenas todavía dentro del fraccionamiento pavimentando, etcétera, etcétera, etcétera. El beneficio es que costaba la casa mucho más barata de lo que cuesta ahorita. El día de hoy, pues he pagado menos intereses de lo que la propiedad ha subido como un 40, 50%
aproximadamente por el bajo precio que estaba en un inicio, ¿verdad? Entonces, que tengamos cuidado con estos detalles. Por eso te decía, no siempre cualquier hipoteca es viable. Tenemos una familiar que hace años pues invirtió todo su dinero en una casa, en un lugar que pintaba muy bonito y que a la mera hora les terminan construyendo unos basureros enfrente y que se depreciaron y que durante años no la pudo vender y nadie se la quería comprar y ahí estaba todo su dinero y ni se fue a vivir, ni la podía rentar, ni vender, ni nada de nada. Entonces tenemos que tener cuidado. Si puedes ir al ayuntamiento, a la delegación, del municipio, de la delegación donde vivas, según donde vivas, y ver los planos de cuál es ¿cómo se le llama esto? La proyección que va a haber en todo el lugar, que van a construir, que va a haber, ¿verdad? Y eso te puede determinar qué plusvalía va a haber el día de mañana, pues eso es ideal para que tu propiedad pueda subir y el día de mañana, aunque pagaste intereses, pues tú no te preocupas porque subió más de lo que pagaste. En tercer lugar, que tengas cuidado con las características de la hipoteca. Muchos, como vemos la clase pasada, únicamente ven el pago inicial o la tasa de interés y los bancos son bien mañosos. 8.5% de interés, por ejemplo, Santander te pone, ¿no? Pero entre seguros y comisiones te meten un dineral que otras no te meten tanto. Entonces no te fijes en la tasa, fíjate en el CAT, el costo anual total, ahí ves lo que te está costando todo el producto, los seguros, las comisiones en su totalidad. Fíjate cuál es el CAT, están obligados a decirte cuánto vas a acabar pagando al final, si no dieras nada a capital, si puedes dar pagos a capital sin penalización, que ya casi todas lo tienen, ¿no? Todas, pues bueno, el seguro de vida, si algo te pasa a ti, que no dejes a tu pobre esposa o a los hijos con la deuda, que se cubra toda la hipoteca, el seguro de daños, la mayoría tienen seguros de desempleo, muchos temen hipoteca, es que qué tal si me corren, lo que sea, pues bueno, tienes ahí un seguro de desempleo, que máximo de preferencia la saques a 15 años, si tú ves en el simulador, si algún día lo llegas a hacer o estás tramitándolo, de 15 a 20 años es muy poca la diferencia del pago de la mensualidad, pero es radical la diferencia del total que terminas pagando a 20 o a 15 años de intereses. Entonces, lo ideal es acabarla antes, ¿verdad? Pero que el contrato inicial de preferencia pueda ser de 15. Por ejemplo, Lázaro y Lázaro a lo mejor dicen, pagamos en vez de 18, 20 o 21, pero a 15 años y se ahorran más de 500,000 pesos de intereses solo por esa simple diferencia. Y que puedas dar el máximo de enganche posible, aunque tengas a lo mejor que vender al perico y vender tu coche, pero es que por el que tanto trabajé y me esforcé, ya después te comprarás otro más padre, ¿verdad? Y que era el dinero que tenía para comprarme el vestido para la boda de mi hermana, lo que tú quieras. Lo ideal es que tú puedas empezar con la menor deuda posible. Bajo estas condiciones cumplimos con los requisitos bíblicos de vivir de forma independiente y no estamos violando los principios de Dios porque bíblicamente pues Él promete que va a proveer para todas nuestras necesidades básicas y la vivienda es una de ellas y de pagar lo mismo en renta a hipoteca, mejor lo pagas en algo que a la larga sea tuyo. Si violarías el principio bíblico si en vez de decir, pues puedo vivir con tanto de renta, me le meto el doble de hipoteca porque ya estás yéndote mucho más allá. Pero si hablas de cantidades similares, pues entonces tú cumples con el mandato de ser un buen administrador y de vivir de forma independiente, pero en vez de regalar dinero, pagando algo que es tuyo. Y si ni te regalaron, ni te prestaron, ni tienes para pagar de cash, Dios te va a proveer para el pago de la renta o para el pago de la hipoteca. Pero como Él quiere que seamos buenos administradores, es obvio que Él respalda a alguien que diga, Señor, prefiero pagar esto que a la larga va a ser mío, bueno, ni mío, tuyo, porque todo es tuyo, a estar regalando y regalando y regalando y regalando y regalando. Y que si me quedo sin trabajo y pasan los meses y el seguro de desempleo, etcétera, 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 pues bueno, tú puedes pedir prórrogas, puedes renegociar la hipoteca, puedes vender la propiedad, incluso yo ahorita, aunque no he terminado, si la vendiera, saldría ganando dinero a mi favor por lo que ha subido
la casa, ¿verdad? O sea, mi deuda no se ha incrementado, ojo con que la tasa no sea variable, con que está en pesos, que casi todos lo manejan así, pero el punto es que entre lo que he pagado a capital y lo que ha subido la propiedad, incluso me quedaría un dinero a mi favor. Entonces, aún en el peor de los escenarios, seguiría pintando bien para nosotros. Oye, pero lo perdí todo. Bueno, si rentabas de todas formas ibas a perder todo. Es que me puedo quedar sin casa. Si rentas estás quedándote sin casa, ¿no? Entonces, por donde le veas, no hay forma de debatir este argumento, ¿verdad? Y es por eso que es la primera de las tres posibles excepciones. La otra opción, hablando de la vivienda que algunos recomendarían, es renta algo de mejor precio. ¿Sabes qué, Lázaro? Olvídate de pagar 18 de hipoteca y 18 de renta, paga algo de 8, de 9, ahorras el resto, 3, 4, 5 años, lo puedes invertir, generar más, crear activos, hacer más dinero y al rato lo pagas hasta de contado. Y ahí pues si alguien es un buen arbano, buen comerciante y sabe hacer más dinero con poco dinero, para él esta sería la opción ideal, ¿verdad? En ese momento yo lo pude haber contemplado, de hecho llegué a pensar, dije, oye, en vez de embarcarme, pues qué tal si ahorro más para dar más de enganche. Resulta que la casa hubiera subido más de lo que yo habría ahorrado. Y en mi caso, pues yo no tenía la opción de decir, pues lo que ahorro, hago algún negocio con ello y gano más. ¿Por qué? Porque pues yo no soy un comerciante, yo soy pastor. Pero si hay personas que son buenos comerciantes, que tienen negocios y que dicen, yo puedo, a lo mejor eso que iba a pagar, en lugar de pagar un 8, no, del CAT es como un 11% del costo anual total de interés del CAT, yo puedo con ese dinero ganar un 50, 60%, a ellos sí se les recomendaría que adquirieran una renta más baja, que con ese dinero estuvieran ganando 50, 60% más, si sube la casa no hay ningún problema, si pagan hipoteca estaría, bueno, la plusvalía hablamos de un 10, 15% que suba al año, pero si ellos generan con ese dinero una ganancia del 50, 60 o 20, 30 que esté por arriba de la plusvalía, a la larga la casa subió, pero ellos también generaron mucho más dinero. Pero es según la condición de cada persona. ¿Quedamos claros hasta aquí? En segundo lugar, tenemos 10 minutos más, tal vez nos quedemos únicamente hasta el punto número 2. La segunda posible excepción es cuando tú tienes para pagar algo de contado, vas a comprar un nuevo refrigerador, un nuevo auto, lo que sea, y tienes para pagar de cash, pero te dan la opción de que por el mismo precio, ojo, porque si sube ya no es negocio, lo adquieras a meses sin intereses. Y entonces el dinero que ya tenías de contado, lo inviertes para generar dinero, para crear activos o para generar intereses. Y si algún día lo necesitaras, es que tengo que liquidar, tienes el dinero en la mano para liquidar esa deuda. ¿Por qué esta excepción podría también ser válida? Porque bíblicamente el mandato de no endeudarse, en primer lugar ya dijimos que este pasaje explícito de Romanos, pues muchos lo debaten, ¿no? Porque dicen no debáis nada a nadie, ¿y qué es lo que significa? Que no adquiera deudas o que no le deba a nadie. Si yo pago mes a mes lo que tenía que pagar, muchos pueden decir, estoy cumpliendo con no deber, porque realmente estoy cumpliendo con mi parte del contrato. Pero tenemos por otra parte la promesa a su pueblo de que ellos no pedirían prestado y que en cambio ellos prestarían a muchas naciones. Entonces, por cualquiera de los dos lados vemos que el Señor anhela que un hijo suyo no tenga la necesidad de estar viviendo a base de la deuda en el día a día, en todas las compras cotidianas que lleva a cabo. Pero este mandato no es cuestión de orgullo, no quiero que pagues, ¿por qué? Porque no quiero que digan que tú estabas pagando. Es para evitar caer en los peligros de los que estuvimos hablando en la clase pasada, que es perder la paz, que es como dice Proverbios, el que pide prestado se vuelve esclavo del que le presta, porque ahora trabajas para él, porque ahora le generas a él, porque ahora tú eres su activo, porque ahora él te manda, porque ahora él tiene control sobre ti, porque ahora él es tu dueño, él determina tu estado de ánimo. Es para evitar caer en compras innecesarias, es para evitar el tener la falta de paciencia, es porque Dios promete que siempre va a proveer, siempre va a proveer. Estos son los porqués de la Biblia, dice, no te endeudes. Pero cuando alguien compra a meses sin intereses, no por estas razones, sino porque decide el capital que tenía para pagar de contado lo que va a pagar a meses, invertirlo y generar dinero a su favor, no está incurriendo en ninguna de estas cláusulas. No está comprando a meses por falta de paciencia, no, él tiene el dinero, pero prefiere hacer más dinero con él, no es falta de paciencia, lo podría pagar.
No está comprando porque Dios no le haya dado su provisión o Dios le proveyó, pero quiere administrarla bien y multiplicarla como José, como el hombre de la parábola de los talentos. No lo está haciendo porque no tenga contentamiento, entonces tiene que endeudarse. No, él lo tiene y podría comprarlo o no comprarlo, lo está haciendo simplemente porque quiere hacer más con ello. No se está convirtiendo en esclavo de su acreedor, porque si el acreedor algún día él le tuviera que liquidar, viene para liquidarle. No está perdiendo la paz porque tiene el fondo que lo respalda. ¿Me explico? Entonces, no está violando ninguna de estas cláusulas o de estos mandatos, pero sí está incurriendo en una virtud, la virtud en la que incurrieron los dos siervos de la parábola de los talentos que duplicaron sus talentos, la virtud de la que incurrió José al multiplicar también los recursos mediante ¿qué cosa? Una buena administración, que es a fin de cuentas el principio de la palabra de Dios, es el espíritu detrás de todos estos mandatos que pueden debatirse, significa esto, significa lo otro, el espíritu detrás de todo esto, el por qué, las razones son estas, y llevando a cabo una deuda. De esta forma no se está violando el porqué del mandato, ¿verdad? A fin de cuentas, pues bueno, si algo pasara, ahí está el dinero para liquidar la deuda. Entonces, de liquidarle en un inicio y perder dinero en la depreciación del producto que se está adquiriendo de capital, a pagarla a meses y hasta obligarse a ahorrar esa cantidad y pagarla, y con el dinero que iba a pagar de capital generar más intereses a su favor, pues yo en lo personal me quedo sin lugar a dudas con la segunda opción. Sé que algunos podrían ponerse estrictos y decir, ¿y dónde está esto en la Biblia? Bueno, en tiempos bíblicos esta posibilidad no existía, no había como tal bancos ni comercios que tú pudieras pasar la Jerusalem Express o algo por el estilo y comprar a meses sin intereses, ¿no? Cuando alguien prestaba se pagaban cantidades de dinero muy altas, entonces no vas a encontrar un pasaje explícito donde diga solo puedes pedir prestado cuando tienes para respaldar y porque en vez de pagarlo preferiste generar más. No hay un pasaje explícito, pero sí vemos que se nos enseña que tenemos que ser buenos administradores. Y aquí en China, hermanos y amigos, si a dos personas se les dio la misma cantidad, el mejor administrador va a ser el que hizo más con menos. Entonces, si a dos personas les das dinero y uno dice, yo pagué mi auto de 300,000 pesos de contado porque no hay que endeudarse y fui un buen administrador por ello. Y el otro dice, yo también tenía los 300, pero conseguí uno a 18 meses. Invertí los 300 en un fondo que me dio una tasa alrededor del 10% anual y en los 18 meses los 300 se convirtieron en más de 350. Pregunta, ¿quién fue mejor administrador? ¿Quién manejó mejor su dinero? El que hizo más con él. Algunos pueden argumentar que está mal porque bíblicamente o porque la Biblia dice que no hay que endeudarnos. Yo podría replicar diciendo y argumentando que está bien porque no te estás endeudando por las razones que la Biblia prohíbe que te endeudes. Y en cambio, el primero no está generando más, el segundo a través de una buena administración como la Biblia nos manda, generó más. Aunque aclaro que para alguien que no es disciplinado, esta no sería una opción recomendable, porque alguien que no es disciplinado, al rato ni multiplicó más, sino que dijo, como me dieron el coche a meses, mi amor, te compro tu bolsa Louis Vuitton, me alcanza como para, ¿qué será? ¿Unas 10 o son más caras? Para unas 10 creo que sí les alcanzaría, ¿verdad? Entonces todo depende también del tipo de persona de la que estamos hablando. Y por último, esta que puede ser un poco más debatible, pero yo me la quedo y no te la enseño como regla, sino simplemente como analizarlo todo y retener lo bueno. Algunos creemos, tanto seculares como creyentes, que sí se puede, bajo una cláusula muy importante que veremos, ¿verdad?, adquirir también deuda o un crédito cuando es para financiar algún proyecto, algún negocio o cualquier tipo de inversión que te va a dejar más de lo que tú estás pagando. Por ejemplo, hay personas comerciantes que hacen el estudio de mercado, que ya tienen diferentes negocios y saben ya, tienen todo bajo control y saben que en cuanto tengan cierta cantidad de dinero, replican su negocio aquí y les va a generar esta cantidad mensual, ¿verdad?
Entonces ellos pueden sacar sus cuentas y decir, no tengo el capital, pero sé que si lo pido prestado puedo pagar el préstamo y más. En esos casos, ahorita te digo por qué, yo estaría y algunos estaríamos de acuerdo, aunque se nos puede llegar a debatir. O alguien dice, ¿sabes qué? Pues di un enganche para un crédito hipotecario y lo único que pagué fue ese enganche y después con la renta se va a ir pagando la hipoteca, la deuda va bajando, la renta al contrario va incrementando, la casa también, y a la larga la renta pagó toda la hipoteca y yo gané esta cantidad de dinero en la propiedad. También si es una buena inversión y una buena propiedad, ¿verdad? Porque si es algo que no puedes rentar, pues obvio que vas a tener que estar pagando tú mes a mes el pago de la mensualidad y no vas a recuperar absolutamente nada. ¿En qué me baso para creer personalmente que esto es posible? En las mismas razones que explicamos en el punto anterior, que no estás incurriendo en deuda por las razones que se prohíben y que tú estás buscando no endeudarte para satisfacer algún capricho personal por falta de paciencia, porque Dios no proveyó, sino para generar más. Un autor secular, aunque es cristiano, su libro no tiene ese enfoque cristiano, pero tiene algunos principios que vemos ahí, los que conocemos la Biblia, que son bíblicos, resume esto diciendo, asegúrate de no adquirir, no, más bien dice, no adquieras ningún tipo de deuda, pero si lo haces, asegúrate que otros lo paguen por ti. Y es por eso, pues, que algunos de los grandes corporativos, de empresas, a pesar de que facturan millones de dólares al año, siguen pidiendo préstamos. ¿Por qué? Porque con ese capital que ellos inyectan a su empresa, generan más y más y más y más y más y más recursos, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con esta cláusula. Ojo. Saber que lo que estamos invirtiendo se puede perder. Estar consciente de ello y dispuesto a perderlo. Saber que te puede resultar un gran negocio, pero aunque tú ya hayas puesto 100 negocios del mismo, de repente puede venir una crisis. Aunque se hayan rentado 100 de esas casas, de repente puede venir una crisis o un terremoto que la destruya. Puede pasar lo peor, la ley de Murphy, y que tú no tengas para pagar. Por lo cual lo ideal sería que tú pudieras seguir pagando de tu dinero para solventar y para sostener en lo que tú puedes volver a levantar, echar a andar esa propiedad o ese negocio. Y si no tienes para pagar esa deuda, que estés consciente que lo puedes perder. En virtud de que, o en dado caso, la recomendación sería, pues no inviertas inicialmente y en ningún momento ni lo que implica todo tu patrimonio, ni todo tu capital, porque se puede perder. Que es una cantidad que tú sabes que algo le puede pasar y que el único seguro, la única garantía que tú des a quien te está prestando sea el dinero que tú estás dando de inicio. O sea, tú dijiste voy a dar esto para comprar una casa, el resto lo pago con hipoteca y se paga con la renta. ¿El banco qué me pide? Únicamente mi enganche. Si a la larga no la puedo pagar, ¿qué voy a perder? Mi enganche. Que pedí un préstamo para un negocio y di un enganche. Si no funciona, ¿qué voy a perder? Mi enganche. Si te piden, oye, que tu casa como garantía o tu empresa como garantía, ten cuidado. Hay personas que lo hacen, pero grandes empresarios han quebrado por lo mismo. Porque de repente viene una devaluación, una crisis, X o Y razón, te cierran Reforma un año, imagínate. México casi no pasa, pero podría llegar a pasar, ¿verdad? Y ahora sí que, como él dice, comerías puro frijol con gorgojo. Y mucha gente cuando esto pasa se suicida, se deprime, se divorcia, se quitan la vida. ¿Por qué? Porque apostaron de más. Entonces ten cuidado nada más. Que lo que inviertas no sea todo lo que tienes y que estés consciente de que lo puedes llegar a perder y que en caso de perderlo no te quite tu paz, tu gozo ni tu contentamiento. Oye, Jessy, pero hay un riesgo, pues claro que hay un riesgo, pero también es cierto que muchas veces los mejores negocios implican el que tengamos que arriesgarnos un poquito. Si esto no fuera así, todo el mundo sería millonario.
Y por eso, pues también un autor secular de finanzas personales habla de esto, de perder el miedo. Dice, puedes llegar a quebrar, puedes llegar a fallar, puede llegar a salir mal, pero tú decides si estar siempre en el camino seguro y no avanzar, o de repente arriesgar tantito, ¿verdad? Yo no recomendaría arriesgarlo todo, pero sí a veces creo que las cosas grandes muchas veces implican no solamente esfuerzo y paciencia, sino algo de riesgo. Por eso te digo que es un poco debatible, depende de la persona, depende de qué tanto esté dispuesto a perder, de qué tan arriesgada sea, de qué tipo de carácter y de sangre tenga, ¿verdad? Hay personas que invierten en fondos en la bolsa y algunos tienen más o menos riesgo que otros, y los que invierten en donde hay mayor riesgo pueden llegar a ganar más, pero también pueden llegar a perder más, en cuyo caso lo que se les recomienda es tú mételo y no te aflijas, ni te afanes, ni te preocupes, déjala ahí un buen tiempo, porque de repente puede bajar y tienes que esperar otra vez a que vuelva a subir, y tienes que estar dispuesto y consciente a que tal vez parte o gran parte o su totalidad se pueda perder, ¿no? Entonces, de ahí que dice Primera de Bachoco 10:12, que no eches todos los huevos en, como dice, ya hasta se me olvidó, en la misma canasta, ¿verdad? Ya más adelante, cuando lleguemos al tema pues de las inversiones y todo, trataremos esto un poco más a fondo, y quería hoy únicamente ver cuáles son las 3 posibles excepciones a la regla de no endeudarse, que como les dije en el primer estudio, la gran mayoría de las deudas que tenemos no encajan en estas 3 listas. La gran mayoría lo que debe es la sala, el refrigerador, el comedor, el auto, las vacaciones, el reloj, el celular y hasta los calzones, con tal de que sean de marca. Muchos lo sacan a meses sin intereses. Ahí sí, hermanos, no hay ningún pretexto, y esas las tenemos que pagar y no volver jamás a incurrir en ellas. Si ya estás embarcado, ¿cómo le hago? De eso hablaremos la siguiente semana. Terminamos con esto.